Bien, vamos a completar este capítulo con el histograma. El histograma es de todos los gráficos que estudiaremos, quizás el más complejo. Para estas representaciones gráficas se utilizan para variables que son o bien continuas o bien discretas, pero que hemos tenido que agrupar porque hay muchos valores. Entonces son gráficos diseñados para variables que están agrupadas en intervalos. Por tanto, nosotros lo que vamos a hacer es utilizar como siempre los ejes coordenados, el eje X y el eje Y. En el eje X vamos a poner los intervalos de clase, o sea, las clases que hemos conseguido. Fíjate que aquí nosotros pondríamos los intervalos, ¿no? Sería el L1, L2. A continuación pondríamos el L2, L3 y así sucesivamente. Y fíjate que cada uno de estos intervalos los pones así, etcétera. Y, por ejemplo, esto tiene una longitud que vamos a llamar A sub 1. Esto tiene una longitud que vamos a llamar A sub 2. Esto sería A sub 3. Y vamos a levantar sobre cada uno de estos rectángulos, de estos segmentos de longitud A sub 1, A sub 2, etcétera, levantaremos unos rectángulos cuya área, el rectángulo tiene que tener por área lo que es la frecuencia, que puede ser absoluta o puede ser absoluta acumulada, por ejemplo. Entonces, lo que nos interesa saber es cuál sería la altura. Normalmente se coloca o la frecuencia o tiene que ser el área o la frecuencia o una proporción de la frecuencia, un producto de un número por la frecuencia. ¿Vale? De esta manera, nosotros, si queremos calcular la altura, nosotros sabemos que el área del rectángulo es n sub i. Esto es la base por la altura, es decir, a sub 1 por h sub 1. Este sería el h sub 1. Entonces, si yo lo que quiero es calcular la altura se va a poder calcular como la frecuencia correspondiente, vamos a poner ya el i, ¿no? La frecuencia correspondiente dividido por la base correspondiente. Y a partir de ahí ya tendríamos todos los rectángulos. Bien, vamos a poner un ejemplo porque esto así puede parecer más difícil, pero desde que empezamos a poner ejemplos concretos lo clarificamos bastante. Ahí en tus apuntes tienes el ejemplo de el peso de 65 personas adultas que viene dado en una tabla. Entonces, lo que vamos a hacer es dibujar nuestros ejes coordenados. Nuevamente. Y los pesos son los n sub i. O sea, los pesos están distribuidos entre 50 y 60, 60 y 70, 70 y 80, hasta 120, ¿no? Entonces vamos a ver si me caben todos. Aquí pondríamos, por ejemplo, el 50. Aquí el 60, 70, 80, 90, 100, 110 y 120. En este caso vemos que la amplitud de todos los intervalos es la misma. Todos los intervalos tienen amplitud o longitud 10. Por tanto, ese A sub i que decíamos antes, la longitud, en todos los casos va a ser 10. Y tenemos en la tabla, pues, las frecuencias absolutas. Y vemos, por ejemplo, que entre 50 y 60 kilos hay 8 personas. Por tanto, ese 8 tiene que ser el área del rectángulo. Si el área del rectángulo es 8,
tiene que ser igual a la base, que es 10, por la altura correspondiente, que la vamos a llamar h sub 1. Por tanto, h sub 1 será 8 partido por 10. ¿Cuál sería el siguiente? Entre 60 y 70 tenemos 10 personas. En ese caso, la frecuencia sería 10. La base sigue siendo 10 porque es la misma longitud siempre. Y h sub 2, ¿cuánto me quedaría? Me quedaría 1. Y así sucesivamente. Entonces, para dibujar el histograma, lo único que hay que hacer, yo, por ejemplo, para que se vea bien, como veo que son valores pequeños, el valor máximo va a ser 16 entre 10, que es 1,6. Yo voy a poner aquí el 1, aquí voy a poner el 2, que es el doble, y aquí pues voy a dibujar el 0,5, el 0,1, 2, 3, 4, 5, 0,6, 7, 8, 9, 10, 1, aquí vamos a poner el 1,5, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 6, 7, 8, 9 y 10. Perfecto, bien. Entonces, sobre el primer rectángulo, que es este, la primera base, ahí tenemos que levantar un rectángulo de altura, h sub 1, que es 8 dividido por 10. 8 dividido por 10 es 0,8. Por tanto, cogemos, por ejemplo, el color rojo y tendríamos que venir aquí al 0,8 que está aquí y hacer aquí un rectángulo. Entonces ve, h sub 1 es 8 dividido entre 10. El siguiente sería entre 60 y 70 tenemos 10 personas, ya lo hemos puesto aquí. Por tanto, la altura h sub 2 tiene que ser igual a 10 dividido por 10, que vale 1. Lo voy a ir poniendo en colores para que lo distingamos. O sea que aquí me va a quedar un 1. El siguiente, ¿cómo se calcularía a sub 3? Vamos a darte un momento para que tú mismo lo razones. Bien, a sub 3 no, me refiero a h sub 3. ¿Quién sería la altura h sub 3? Para calcular h sub 3 yo necesito tener, estoy entre 70 y 80, ahí tenemos cuántas personas pesan entre 70 y 80 kilos. 16 personas, ¿verdad? Entonces 16 tiene que ser igual a ¿cuánto? ¿A quién? Tiene que ser igual a 10 porque la base siempre es la misma, del mismo tamaño, por h sub 3. Por tanto, h sub 3, ¿cuánto vale? 16 entre 10. Muy bien. Vamos a ponerlo en color azul. 16 entre 10 me queda 1,6. Por tanto, vendría aquí, que está el 1,6. Y aquí dibujaría el rectángulo de base 10 y de altura 1,6. Fíjate que en este caso lo que va saliéndonos, como todo está multiplicado por 10 o dividido por 10, pues es prácticamente lo mismo, simplemente 16. Si multiplicas todo esto por 10, aquí te quedaría 8, luego te quedaría 10, luego te quedaría 16, el siguiente es 14, o sea que en 14, en 1,4 tendríamos que levantar otra barra, ¿no? El siguiente rectángulo sería en 1,4, que está aquí. La siguiente barra sería entre 90 y 100. Vamos a coger
el color verde otra vez. Entre 90 y 100 tenemos 10, por tanto nos quedaría el 1. Luego entre 100 y 110 tenemos 5 personas, por tanto quedarían 0,5. Aquí tenemos el 0,5. Y por último, entre 110 y 120 personas, pues tenemos 2 personas, con lo cual en el 0,2 tendríamos que dibujar el último rectángulo de altura 0,2. 0,2. Bien, esto es un poco más largo. Lo que es importante entonces darnos cuenta que en este tipo de gráfico lo que es esto, el área, tiene que coincidir con la frecuencia. O sea, este área es n sub 1. Este área, pues este sería el primero, el segundo, el tercero. Este área tiene que ser ¿quién? Este área es el n sub 4, la frecuencia n sub 4. Este área pues es 1, 2, 3, 4, 5, 6, el n sub 7. Y así sucesivamente. Este sería el n sub 2, este área sería el n sub 3, el n sub 5 y el n sub 6. Claro, en este caso es más fácil porque las bases son todas de la misma longitud. Si las bases fueran de distinto tamaño, pues claro, estas cocientes no serían siempre tan sencillos. Podrías una vez tener que dividir por 10, otra por 2, otra por 3, pero acuérdate siempre que lo que tiene que ser la frecuencia igual al área. Bien, con esto